Oh Señor Jesús, mi alma te exalta y mi corazón te desea. Muy pleno y bendecido tiempo para toda la amada iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Paz y gracia para todos ustedes en esta noche. Sean muy bendecidos. En el nombre de nuestro supremo y glorioso Señor Jesucristo, que todo el amor de Dios, toda la benignidad de nuestro Padre se exprese en todos ustedes, sus hijos, los hijos del Padre Celestial, que a esta hora nos acercamos confiadamente al trono de nuestro Padre para poderlo bendecir, para poderle santificar su nombre, para poderlo exaltar y adorar y decirle a nuestro Padre que estamos cada vez más agradecidos por su grande amor para con nosotros y que cada vez estamos conociéndolo, y ese conocimiento nos lleva a amarlo, a desearlo y a querer hacer su perfecta, buena y agradable voluntad. Por eso en esta hora lo bendecimos a nuestro Padre Celestial. También damos gracias a la persona gloriosa, divina de Cristo Jesús, el cual es nuestro Señor y Salvador, el cual confesamos con todo nuestro corazón, creemos y confesamos que Él es el Señor, que Jesucristo es el Señor y el Salvador de nuestras almas, y damos gracias por su sacrificio, por su entrega en la cruz, damos gracias por su encarnación, damos gracias por su crucifixión, por su resurrección y su ascensión a los cielos. Damos gracias porque toda la obra de Cristo se convirtió en tu esperanza y mi esperanza, se convirtió en tu bendición y mi bendición. Toda nuestra bendición está encapsulada en la persona de Cristo Jesús. Por eso lo bendecimos y le damos gracias al Padre en esta hora, en el nombre del Señor Jesucristo. Y le pedimos al Espíritu Santo, que es nuestro ayudador, nuestro consolador, nuestro consejero, nuestro Maestro, que nos ilumine, que nos permita ser edificados con la palabra viva y eficaz, que una vez que nuestros oídos escuchen con fe esta palabra escrita, esta porción de la historia que ya ocurrió, el Espíritu Santo pueda convertir esa palabra en palabra viva, en palabra que nos regenere, nos edifique, nos perfeccione y nos alumbre los ojos del entendimiento. Por eso, bienvenidos a todos ustedes a su mesa, la mesa de viandas, donde en esta mesa nuestro Padre nos sirve la mesa. Y aquí se cumple lo que dijo el rey Asuero cuando hizo el banquete: que nadie esté obligado a comer, que cada uno coma conforme a su deseo, conforme a su apetito. Y por eso en esta mesa vamos a comer cada uno conforme a su deseo, cada uno conforme al apetito que tú vienes a comer la palabra. Y así como el Señor Jesús le decía a las personas que se acercaban: sea sano, sea salvo según tu fe, pues en esta noche el Señor nos dice: seas saciado según tu hambre, según tu deseo, según tu apetito, que seas saciado en esta noche, seas saciada tu alma de las inescrutables riquezas del Señor Jesucristo. Paz a todos. Y vamos a saciarnos, a eso vinimos, ¿verdad? Vinimos a las grosuras del Señor, a las riquezas de la palabra. Venimos a llenarnos del Padre, a llenarnos del Hijo, a llenarnos de sus riquezas, porque es lo que realmente mi alma necesita. Y vamos a fluir, amados, en el capítulo 15. Ya estamos en el capítulo 15 del libro profético de Isaías, el libro del profeta Isaías. Dice la escritura así en el nombre del Señor: profecía sobre Moab. Cierto, de noche fue destruida Ar de Moab, puesta en silencio. Cierto, de noche fue destruida Kir de Moab, reducida a silencio. Subió a Bayit y a Dibón, lugares altos, a llorar. Sobre Nebo y sobre Medeba aullará Moab. Toda cabeza de ella será rapada, y toda barba rasurada. Se ceñirán de cilicio en sus calles, en sus terrados y en sus plazas aullarán todos, deshaciéndose en llanto. Esbón y Elealet gritarán,
hasta Jahaza se oirá su voz, por lo que aullarán los guerreros de Moab. Se lamentará el alma de cada uno dentro de él. Mi corazón dará gritos por Moab. Sus fugitivos huirán hasta Zoar. Como novilla de 3 años, por la cuesta de Luid subirán llorando y levantarán grito de quebrantamiento por el camino de Horonaim. Las aguas de Ninrim serán consumidas y se secará la hierba, se marchitarán los retoños, todo verdor perecerá. Por tanto, las riquezas que habrán adquirido y las que habrán reservado las llevarán al torrente de los sauces, porque el llanto rodeó los límites de Moab. Hasta Eglaim llegó su alarido y hasta Ber Elim su clamor, y las aguas de Dimón se llenarán de sangre, porque yo traeré sobre Dimón males mayores, leones a los que escaparen de Moab y a los sobrevivientes de la tierra. Oh Señor Jesús, mi alma te exalta y mi corazón te desea, te desea. Pleno, amados, ese es el capítulo 15 de Isaías, donde vamos a permitir que el Espíritu Santo nos ministre a Cristo, que el Espíritu Santo nos dé luz por medio de este texto de la profecía. Es capítulo 15. Vamos a encontrar en este capítulo, amados, la profecía de juicio. Recuerden que del capítulo 1, toda la visión que Dios le mostró al profeta Isaías fue una visión de juicio, pero no solamente de juicio, tiene dos partes: juicio y restauración, mostrando que Dios es misericordioso, que Dios perdona, que Dios también, aunque tiene ira y juicio, Él tiene gracia y perdón. Entonces, pero empieza mostrando juicio. ¿Y sobre quién fue el juicio inicialmente? La profecía dice que Dios anunció el juicio por medio del profeta Isaías a la casa de Israel, a su propio pueblo, a su propia viña, a su propia esposa Israel, a sus propios hijos de Israel. Fue el juicio primero. Dios primero le anunció que vendría juicio sobre Israel del norte y luego vendría juicio sobre Judá, la Israel del sur. Pero luego empieza a mostrar que Dios también le haría juicio a las demás naciones de la tierra, que para esos días estas eran las naciones de la tierra, estas las que están en las escrituras, porque eran las naciones conocidas. Entonces le empieza a dar profecía. ¿A quién le va a hacer juicio? A Babilonia. Y ayer veíamos qué representa Babilonia. Luego le dice, le va a hacer juicio a Filistea. También le va a hacer juicio a los filisteos, porque ellos también hirieron al pueblo de Dios. Pero en el capítulo 15 llegamos a Moab. Entonces ahí donde vamos a ver a Cristo. ¿Por qué? Porque en el capítulo 15 la profecía vino sobre Moab, sobre los moabitas. ¿Y qué le está diciendo la profecía? Dios va a destruir de noche a las dos ciudades más importantes de Moab, Ar y Akir. Y a toda Moab la va a asolar, dice, la va a dejar en silencio, como un cementerio. Dios va a hacer juicio sobre los moabitas. Por eso dice, van a subir a sus lugares altos, a llorar, a aullar, porque perderán su oro, perderán sus reservas, sus valientes guerreros más fuertes llorarán. Dice que subirán por los montes altos llorando como novillas de 3 años, hablando del juicio. Dice, serán consumidas y se secará la hierba y se marchitará todo los retoños de esa tierra. Entonces, ¿a quién le viene juicio según esta profecía? A Moab, a una nación llamada Moab, a los moabitas. Ahora vamos a ver por qué Dios le trae juicio a los moabitas, para poder testificar que nuestro Dios es justo, que nuestro Dios es benigno, porque cualquiera pudiera pensar, si solo ve este capítulo 15, que Dios es muy injusto, que cómo va
a traer muerte sobre los niños, sobre las mujeres, sobre los guerreros, sobre toda persona en Moab. Entonces hay una razón. No es que Dios sea injusto. Hay una razón por la cual Dios hace este juicio. Entonces debemos mirar la razón. ¿Por qué Dios va a desaparecer esta nación, esta ciudad, Moab? ¿Por qué va a destruirla? ¿Por qué va a traer su juicio, su ira sobre ellos? Y dice que aún el que se escape le mandará leones para que lo devoren. O sea, era un juicio severo, el juicio de Dios, por el cual toda persona debe temer a Dios, porque ¿quién puede escapar de la ira de Dios? Entonces, Moab, recordemos Moab primero para saber por qué el juicio. Moab, los moabitas tienen una relación de familia con Israel, aunque Moab tiene lazos sanguíneos con Israel. Moab siempre quiso destruir a Israel. Entonces por allí vamos entendiendo por qué Dios le trajo el juicio, porque Moab desde el principio quiso destruir el pueblo de Dios, quiso destruir la morada de Dios, el tabernáculo de Dios, la ley de Dios. Entonces por eso Dios había venido soportando, pero llegó un momento en que hizo el juicio. Pero desde el principio Moab se levantó contra Israel, desde el principio quiso destruirla, aunque en su semilla sus orígenes son parientes con Israel, porque recordemos que Moab es hijo de Lot. ¿Se acuerdan ustedes de Lot? El sobrino de Abraham, el que cuando Dios llamó a Abraham en el Génesis 12 diciéndole deja a Ur de los caldeos, deja tu tierra, tu parentela, la tierra que yo te mostraré, pues en ese llamamiento Lot salió con Abraham y Lot fue prosperado mientras que estuvo con Abraham, el hombre de la fe. Lot, bajo la cercanía con Abraham, por Abraham caminar con Dios, levantar altares, Lot también fue prosperado, hasta que llegó un momento en que la prosperidad de los dos, de Abraham y de Lot, era tanta que no cabían en un mismo espacio. Y para evitar que sus pastores pelearan, porque habían conflictos entre los pastores de Abraham con los pastores de Lot, Abraham le permitió a Lot diciéndole, si quieres ir a la derecha, ve a la derecha, si escoges la izquierda, voy a la izquierda. Y Lot escogió ir hacia Sodoma. Entonces allá Lot, el sobrino de Abraham, que ya había prosperado, había sido bendecido por Dios, cuando se apartó de Abraham, se separaron, se fue a Sodoma. Lot se fue a Sodoma. Y allí empieza la destrucción de Lot, empieza la decadencia de Lot, porque precisamente se fue para otra ciudad que Dios le iba a hacer juicio. Creo que incluso lo vamos a encontrar más adelante. Dios le hace juicio a Sodoma, ya le había hecho juicio. ¿Por qué? Porque Sodoma y Gomorra también fueron ciudades que rechazaron a Dios, que determinaron ser ciudad sin Dios, ser país sin Dios, ser familia sin Dios, ser vida sin Dios. Y eso les trajo la desgracia, porque no puede la vida humana vivir sin Dios. Eso es como que un árbol no puede vivir sin la tierra. Entonces Sodoma y Gomorra, Dios les hizo juicio. Génesis 19, juicio a Sodoma y Gomorra, juicio a un par de ciudades. ¿Por qué? Porque ellas se rebelaron contra Dios, sacaron a Dios de su historia, y a ellas les vino un juicio, un diluvio de fuego. Entonces Lot se había ido a vivir a esa Sodoma, a esa Gomorra, a ciudades malignas, perversas. Todo lo que hacían era desagradable delante de Dios. Y Lot, por el aspecto económico, prefirió irse a vivir en Sodoma, porque era un lugar donde habían buenas tierras para sus ganados, buena economía. Y él se fue con su familia a Sodoma. Pero allá, recuerden que hubo una guerra de reinos y fue secuestrado. Y allí en ese secuestro que tuvo y le habían quitado sus bienes, Abraham lo rescató. Pero él siguió viviendo en Sodoma, aunque es una advertencia, siguió viviendo en Sodoma, hasta que el mismo Abraham le tocó interceder delante de Dios para que se acordara en el día del juicio de salvar a Lot, su sobrino, de salvar a esa familia. Entonces
Desde allá vamos entendiendo por qué el juicio de Dios, por qué Dios es paciente. Por eso dice que Dios es paciente, es amplio en misericordia, tardo en irarse. Pero ya aquí ya la copa se rebosó, ya casi le hace el juicio a Moab. Pero vamos viendo desde dónde viene Moab, dónde nace Moab, porque Moab incluso significa semilla, la palabra Moab. Entonces Lot, cuando se separa de Abraham, se separa del hombre que le cree a Dios, que tiene fe en Dios, se separó, él se fue para Sodoma, se fue para la ciudad de perdición. Aunque había mucha economía, mucha prosperidad, también había mucha inmoralidad, mucha ilegalidad, mucha inmundicia, y a esa ciudad se fue a vivir. Entonces allí tuvo una primera desgracia cuando lo secuestraron, cuando lo llevaban cautivo. Abraham lo libera con 318 hombres y la ayuda de Dios. Sin embargo, Lot sigue viviendo en Sodoma, hasta que ya Sodoma rebosó la copa del juicio de Dios, y Dios dijo, le va a hacer un juicio. Y el mismo día que Dios le mandó en Génesis 18 la buena noticia y la mala noticia, a Abraham con 3 varones le mandó una buena noticia. ¿Cuál era la buena noticia? Llegaron los mensajeros de Dios. Dijeron, mira Abraham, tenemos una noticia buena y una noticia mala. ¿Cuál quiero oír primero, la buena o la mala? Pues Abraham dice, no, la buena, ¿verdad? Los mensajeros le dijeron, pues la buena noticia es que tu mujer, Sara, de aquí a un año tendrá la vida en su vientre. Va a tener la promesa del hijo que Dios prometió hace 25 años. Viene Isaac. Esa era la buena noticia. Pero antes de despedirse, los mensajeros le dieron la mala noticia. ¿Cuál era la mala noticia? Que Dios le iba a hacer un juicio de fuego a las 2 ciudades, a Sodoma y a Gomorra. Entonces Abraham sabe que su pariente está en Sodoma. Él sabe que allí está la familia de él, está su sobrino, tiene lazos de conexión con Lot. Entonces él intercede delante de Dios. Dios, si hay 50 justos, no hagas ese juicio. Si hay 40 justos, no hagas ese juicio. Si hay 30 justos, no hagas ese juicio. Hasta que negoció con Dios. Si hay 10 justos, detén el juicio. Finalmente Dios hizo el juicio porque no habían 10 justos en Sodoma. Entonces vemos que los juicios de Dios son justos. No es que Dios sea soberbio en hacer su juicio, no. Dios es benigno. Cuando hace un juicio, ya es porque ha rebosado la copa, la persona o la ciudad. En esta ocasión fue una ciudad. Sodoma rebosó la copa de la ira de Dios y le vino juicio, pero Dios fue fiel y le salvó, le mandó unos ángeles para que salvaran a Lot. Lo sacaron de Sodoma cuando venía el fuego, y su esposa, aunque le dijeron que no podía mirar hacia atrás, recuerden que la esposa de Lot miró hacia atrás y quedó convertida en estatua de sal. Allí él pierde su esposa. Y aunque tenía yernos, ¿verdad? Ellos no quisieron salir de Sodoma. Eran de ese lugar, amaban ese lugar, eran uno con ese lugar. También se quedaron allí. Entonces las únicas que pudieron salir fueron las 2 hijas, la mayor y la fueron las 2 hijas, la mayor y la cuando fue la desgracia de Sodoma y Gomorra. Dice, pero en este juicio hasta Zoar llegará al juicio de Dios, la ira de Dios. Entonces Lot, cuando fue salvado por los ángeles, junto con sus 2 hijas, allí donde nace Moab. ¿Por qué? Porque sus 2 hijas, dice que la mayor embriagó a su papá Lot, lo emborrachó para sacarle descendencia. Y luego que lo emborrachó, durmió con él sexualmente y quedó embarazada de Moab. Ahí es donde nace Moab. Pero Moab no tiene un buen inicio. Moab nace de una relación incestuosa entre el papá y la hija primogénita, entre Lot y su hija primogénita. Y luego esta hija primogénita le dice a la menor, también tú, ve la otra noche, embriaga al papá, emborracha al papá y mézclate con él para que saque descendencia. Y la menor también fue y sacó descendencia a Lot. Entonces, pero aquí nacen los moabitas de la hermana mayor. Entonces de ahí viene la semilla para que podamos ver por qué vino el juicio, porque esta Moab es con familiares cercanos. Entonces, más entre papá y hija. Entonces allí nace Moab. Entonces, para que comprendamos por qué le viene el juicio en el capítulo 15. Entonces Moab
es pariente de Israel, porque es pariente de Abraham, del hombre de la promesa, del hombre que fue el fundador del pacto. El mismo Moab es sobrino. Entonces Moab crece, aunque Dios le puso una sanción. Dios dijo: no entrarán a mi casa ni al pacto por 10 generaciones. Entonces allí Moab se sigue creciendo, ese niño Moab creció hasta que se volvió una ciudad, una nación grande, Moab, los moabitas. Y de ahí continuamente vamos a ver que Moab continuamente se levantaba contra Israel. Moab más adelante se levantó contra Israel en los jueces, se levantó contra Israel en el desierto, cuando Israel iba a la tierra prometida, en esa peregrinación de 40 años. Los moabitas salieron y les impidieron el paso e intentaron destruirlos en el desierto. Entonces Moab siempre fue usado por las tinieblas para levantarse contra el pueblo de Dios, contra el propósito de Dios en Israel. Entonces ahí vamos comprendiendo que el juicio de Dios es justo, que Dios aguanta y aguanta y aguanta, pero luego hizo el juicio. Finalmente le hizo el juicio a Moab. Entonces Moab, vamos viendo todos los detalles, ¿verdad? Nació con una mala concepción, ilegal, ilegítima. Luego se convierte en tropiezo a Israel, le hace la vida imposible a Israel en el desierto. Y ya cuando Israel tiene tierra y había tomado la tierra prometida, se le volvió a levantar. Allí con el rey Eglón, el rey gordo. Ese es, según la Biblia, el rey más gordo de toda la Biblia. Era Eglón, se dice que era muy gordo, bastante gordo, lo más gordo que usted se puede imaginar. Era el rey Eglón, era un rey extremadamente obeso, el rey de Moab, llamado Eglón. Y en ese tiempo de los jueces lo vamos a encontrar que el rey Eglón, rey de Moab, esclavizó a los israelitas y los afligió por 18 años. Entonces Dios todo lo tenía anotado, todo está anotado en los libros de Dios. Por eso es que luego nuestro Señor Jesús, cuando vino, dijo: y cuando venga el Hijo del Hombre, Él recompensará a cada uno según lo que esté escrito en los libros, porque todo está escrito. Hay un libro donde estamos escritos en el libro de la vida, y hay un libro de las obras donde todo está escrito. Entonces Dios tenía todo escrito de esta Moab, todo lo tenía escrito, y cada vez que tenía escritos todo era negativo. Relación incestuosa, quieren dañar a Israel, le cerraron el paso a Israel, no lo dejaron pasar por su tierra, se levantaron con un ejército para destruirlo, y luego lo afligieron y lo esclavizaron por 18 años. Entonces todo estaba anotado en los libros de Dios, y Dios finalmente hizo un juicio. Entonces vamos comprendiendo, porque si alguien solo lo lee así solito, no va a entender. Dice: pero ¿por qué Dios así tan severo, tan duro con Moab? ¿Cómo los va a poner a sufrimiento? Pero es que fue un juicio que es justo por parte de Dios. Entonces Moab no debería haber sido Moab, porque Lot conoció a Dios, Dios conoció el testimonio, Lot caminó con el hombre de la fe, pero sin embargo por medio de él salió una nación llena de inmundicia. Aunque Lot conoció los altares de Abraham, aunque Lot estuvo con Abraham y sabía el testimonio de la promesa, él fue un instrumento para el mal, para que naciera esta ciudad que se convertiría en enemigo de Israel. Entonces por eso Dios todo lo estaba escribiendo en el libro de las obras. Entonces allá en los jueces encontramos a Eglón, rey de Moab. Este juicio no es por el momento, es un juicio que viene de Génesis, Dios acumulándolo, para que ustedes comprendan. Lo mismo vamos a entender al fin del mundo. Cuando venga el fin del mundo, todos los juicios que todos le tienen miedo a leer Apocalipsis, ¿verdad? La gente dice: no, yo no quiero leer Apocalipsis, me da miedo. No, yo mejor no leo todos los libros menos Apocalipsis, porque Apocalipsis hay muchos juicios, hay muchos señales que son sufrimiento, cosas que van a pasar en la tierra, muertes, hambres, pestes. Entonces, pero es lo mismo, el juicio de Dios acumulado desde Adán hasta el último fin del mundo. O sea, es mucha paciencia la de Dios, es un Dios paciente, es un Dios bondadoso, porque si fuera Dios humano ya hubiera destruido todo. Pero desde Adán hasta que venga el último periodo del tiempo en la tierra, o sea, muestra que Dios es paciente con el mundo, paciente, no quiere que nadie se pierda, quiere que todos vengan al arrepentimiento. Entonces por eso el juicio lo deja de último,
pero sí va a haber un tiempo en que sea el tiempo del juicio, va a haber un momento. Entonces, igual como Moab viene desde Génesis, Dios le viene apuntando todo. Y hasta aquí en Isaías le dice, ya, se rebosó la copa, te voy a hacer el juicio. O sea que no era que Dios quería hacerles el juicio. Dios es paciente esperando que se arrepientan. Porque Dios es benigno, Dios es misericordioso, Dios es hermoso. ¿Saben ustedes que Dios es hermoso? Porque Nínive se está portando muy mal. Esa es otra profecía para cuando veamos el norte. Porque luego, esto pasó en el sur, pero luego Dios levanta profetas para decirle profecías de juicio a los del norte y a otras ciudades del norte que estaban dañando a Israel del norte. Y allí estaba Nínive. Y Dios le manda una profecía a Nínive diciéndole, le viene un juicio, pero primero le mandó la oportunidad de arrepentirse al profeta Jonás, que no quería ir a Nínive. Dios, ve, dígales que se arrepientan, que hagan ayuno, que vengan a mí y yo lo puedo ayudar a detener ese juicio. Pero Nínive finalmente se arrepintió en ese momento, pero luego volvió a sus prácticas antiguas y recibió juicio. Entonces igual Moab se ha levantado contra Israel. Y el que se levante contra Israel, pues se levanta contra Dios. ¿Por qué? Porque Dios tiene un pacto con Israel. El Señor se lo dijo a Abraham. Los que te bendigan serán bendecidos, los que te maldigan serán maldecidos. Quien se levante contra ti no prosperará. Cualquier alma forjada contra Israel no prevalecerá. O sea, ya Dios lo había dicho. ¿Por qué? Porque Dios tiene un pacto con Israel. Entonces Moab continuamente se convirtió en enemigo del pueblo de Dios. Y si era enemigo de Israel, era lo mismo que ser enemigo de Dios. Entonces por eso Dios lo venía registrando. ¿Qué hizo Moab? ¿Qué le está haciendo Israel? Pues yo un día le voy a hacer a él un juicio, a los moabitas. Entonces el rey Eglón, el rey más gordo de toda la historia bíblica, el rey más obeso, 18 años esclavizó a los israelitas, y allí aparece el juez, el enviado, el libertador, Ahod, el zurdo. Además era zurdo. Dice que le dijo, rey Eglón, permíteme ir a una cita contigo, te llevo un mensaje secreto de Dios. Y allí entró. Cuando cerraron la puerta, sacó una espada y traspasó el vientre del rey Eglón. Y allí vino la paz para Israel por 80 años, después de que Ahod mató al rey Eglón, al rey Got. Entonces Moab tiene antepasados negativos, ¿no? Dios dice, no, los antecedentes de Moab son todos negativos, entonces le vamos a hacer un juicio, porque siempre se metió con el pueblo de Dios. Luego vamos a encontrar que Israel estaba nuevamente bendecida, y allí se levanta Balak, rey de Moab, otro sucesor de Eglón. De eso eran en distintos tiempos. Se levantó Balak. ¿Se acuerdan de Balak? Balak, el rey de Moab. Y Balak, teniendo temor, porque se escuchaban muchas noticias de Israel, noticias de que estaba arrasando con todos los pueblos, con todos los territorios, seguía conquistando, tuvo temor, porque había destruido unos reyes que eran poderosos. Entonces, al sentir temor de todo lo que Dios estaba haciendo con Israel, quiso buscar la manera de destruirlos. Y como vio que ningún ejército podía enfrentar a Israel, porque Jehová peleaba con Israel como un guerrero más del ejército de Israel, entonces buscó una manera espiritual. No buscó ejércitos, armas, sino dijo, los voy a dañar espiritualmente. Entonces fue y contrató a un brujo, a un adivino, a Balaam, para que lo mandó a llamar para que maldijera espiritualmente a Israel. Le colocaron una maldición espiritual, como un hechizo, como una maldición. Entonces eso se le ocurrió a Balaam. Digo, ya que los ejércitos de las naciones no pueden con el ejército de Israel, no se puede físico, yo le voy a hacer una afectación espiritual. Le voy a traer a alguien que es muy poderoso en la palabra para maldecir, para que me maldiga este pueblo. Entonces vemos que Moab va por mal camino. Entonces por eso vino el juicio. O sea, no es que Dios sea injusto, no es que Dios sea malo, no es que Dios es muy paciente, muy misericordioso, lento para la ira, ¿verdad? Se demora, y es rápido y pronto para la misericordia. Pero llega un momento en que ya la copa, dice Apocalipsis, rebosa la copa y viene el juicio de Dios. Entonces allí Balak
contrata al adivino, al brujo Balaán. ¿Se acuerdan de Balaán? El que la burra no quería llevarlo por el camino para maldecir a Israel, ese. Y finalmente, aunque intentó varias veces maldecirlo, Dios dijo: vean de Balaam, pero no me vas a maldecir este pueblo, porque yo lo he bendecido desde Génesis 12, yo lo bendije. Y el que bendiga este pueblo será bendecido, el que lo maldiga será maldecido. Entonces allí Balaam trata de hacer parábolas para maldecir, y Dios siempre les decía: no, lo vas a bendecir. Y finalmente no lo pudo maldecir. Pero este brujo astuto, malo, Balaam, le dijo a Balac, le dio una estrategia. Le dijo: hay una forma en que ustedes pueden hacer que ese pueblo caiga en maldición. Entonces se la reveló. Le dijo: ¿cuál forma? La única forma es que los lleven a que ellos mismos provoquen a su Dios a ira, y el mismo Dios los puede destruir. Entonces, ¿y de qué manera? Entonces les dijo Balaam a Balac: mézclelos con sus mujeres, para que sus mujeres, al mezclarse con ellos, luego las mujeres de Balac, de Moab, las moabitas, lo lleven a adorar a sus dioses. Y esa fue la fórmula que le vendió el brujo. Cuando no lo pudo maldecir, cuando Dios se lo impidió, porque Dios, cada vez que iba a maldecir, Dios le aparecía y le decía: no lo puedes maldecir. Entonces le dijo a Balac: la única forma es que lo mezcle con las mujeres moabitas. Mézclelo con mujeres, para que las mujeres lo seduzcan a la adoración de ídolos, y vas a ver cómo el Dios mismo de ellos los destruye Israel. Entonces, de esa manera vemos que Moab siempre se prestó para dañar al pueblo de Dios. Entonces ya aquí no lo quería destruir, aquí lo quería maldecir. Pero Moab no iba por buen camino, y todo está anotado en el libro de Dios. Por eso dice que el Señor Jesús dice: cuando Él venga, todo está en un libro, todas nuestras obras están en un libro. Y dice que a cada uno le hará según sus obras. Dice Mateo: cuando venga el Hijo del Hombre, a cada uno le hará según sus obras. Entonces Moab no puede decir a alguien, si alguien lo lee así solito, no va a entender, y dice: uy, no, pero ¿por qué ese juicio? Van a aullar, van a sufrir, va a quedar todo arruinado, todo va a quedar desolado, en silencio, marchitado. ¿Por qué así? Porque de Génesis 19 Dios viene anotándole todas las cositas a Moab que le ha hecho a su pueblo, a la niña de sus ojos, a Israel. ¿Okay? Entonces ahora, ¿qué dijo el Balaam? Le ofreció la forma, le dijo: lo mezclas con las mujeres moabitas, y esas mujeres le van a llevar a adorar ídolos, y cuando ellos adoren ídolos, el mismo Dios de ellos los va a destruir. Y eso ocurrió, eso le funcionó, porque ellos, Balaam hizo estrategia para que las mujeres moabitas los sedujeran a ellos, a los israelitas, y se mezclaron, se pactaron con esas mujeres, y era una ordenanza de la ley. La ley decía que era prohibido casarse con mujeres paganas o mujeres extrañas. Entonces estaban ya incumpliendo la ley, y estas mujeres los llevaron a adorar al dios de Moab, porque la máxima deidad, el máximo dios de Moab era Quemos, el dios Quemos, al cual le pasaban los hijos por fuego, al cual le daban hijos en sacrificio de sangre. Muchos hijos le sacrificaron a Quemos. Y también adoraban a otro dios, que es otro demonio, que era Balpeor. A eso los moabitas adoraban a Quemos y a Balpeor y a Astoré. Entonces, pero la principal deidad de los moabitas era Quemos, el dios Quemos. Entonces vemos que era una nación que proviene de Lot, que conocía a Jehová Dios, que escuchó a Abraham de la fe, pero por parte de él creció una nación con un Dios diferente, con un demonio que continuamente quiso destruir al pueblo de Dios, lo quiso dañar, lo quiso poner tropiezo, luego lo quiso maldecir, siempre lo quería destruir al pueblo de Dios. Entonces por eso vemos que los juicios de Dios son justos, amados. Nunca nadie puede decir que un juicio de Dios es injusto, nunca. Todos los juicios de Dios están llenos de justicia, porque Dios es justo. Entonces aquí le está dando el pago a Moab de todas sus inmundicias, de todas sus faltas, de todas sus cosas malas. En el capítulo 15 Dios le anuncia que ya pronto le viene la destrucción, porque ya se rebosó la copa. Entonces eso es Moab. Ahora Israel cayó en una trampa, tomaron mujeres moabitas,
Y cuando se dieron cuenta, se había metido el dios Quemos en Israel. Los hombres israelitas estaban adorando a los dioses de Moab, a los dioses moabitas, estaban adorando, haciéndole tortas a la reina del cielo, Astoret, le estaban haciendo ofrendas a Quemos, pasando hijos por fuego. Todo esto estaba ocurriendo. Entonces, Dios ahora le dio ira con Israel, pero recuerden que Dios también le hizo juicio a su pueblo, y duro, severo, solo que con él tuvo piedad y dejó un remanente. Con esto no dejó ningún remanente. Entonces hasta allí vamos entendiendo, por eso necesitamos el Espíritu Santo, para que el Espíritu Santo nos dé el entendimiento de comprender cómo es la naturaleza del Padre, cómo es Dios, por qué Dios es tan hermoso, tan maravilloso, tan precioso el Señor, qué justo. Entonces ahora ocurre eso. En ese tiempo una mortandad. Dios visitó a Israel, y ese día, cuando vio toda esa mezcla con las mujeres moabitas, a esos altares de esos dioses, al pueblo de Israel ofreciendo tortas a la reina del cielo, vino una mortandad sobre Israel. Dios permitió tragedia en ese momento. Entonces le funcionó por esos días al rey Balaam, le funcionó la estrategia que le dio el adivino, el brujo hechicero Balaam. Luego vamos a ver ya la misericordia de Dios, de que Dios es justo. ¿Por qué? Porque Dios a todos le da oportunidad de arrepentimiento. Porque puede ser que alguien no adore a Dios porque no sepa, pero luego Dios se revela para que la persona cambie y venga a Dios. Entonces, aunque Moab empezó muy mal la semilla, porque empezó con una relación incestuosa entre papá e hija, y durante todo el camino Moab fue tropiezo, Israel se levantó contra Israel, Dios mostró su misericordia. ¿Por qué? Porque luego vamos a llegar al libro de Ruth, y en Ruth vamos a encontrar la misericordia de Dios, porque Ruth es moabita. Ruth es de esta naturaleza de Moab, es moabita. Y Dios muestra que todos los que vengan a Él, se arrepientan, dejen esos dioses y vengan y hagan a Dios Jehová como el Dios verdadero, Dios les da oportunidad de salvación, de bendición. Y eso es lo que hizo Ruth, que como moabita, que tenía maldición, porque Dios había una maldición por unas generaciones al Moab, pero Dios muestra que el que se arrepiente, Dios le perdona, Dios le salva si se arrepiente. Y Ruth se arrepintió. Por eso ella dijo a su suegra, le dijo a Noemí: tu Dios a partir de ahora será mi Dios. Allí se arrepintió. ¿Qué le dijo? Ya mi Dios no será Quemos, ya mi Dios no será Balpeor, ya mi Dios no será Astarot, no será la reina del cielo. Noemí, tu Dios será mi Dios y tu pueblo será mi pueblo. Salió de la ciudad maldita a la ciudad bendita. Ruth la moabita. Y nosotros también salimos del reino de las tinieblas al reino de la luz, gracias a la obra de Cristo Jesús. Entonces, allí muestra que Dios, si todos los moabitas hubieran seguido el camino de Ruth, Dios no les hace este juicio, porque Dios no quiere que nadie se pierda. Dios quiere que todos vengan al arrepentimiento. Dios quiere que todos se salven, pero para eso hay que arrepentirse. Para eso hay que salir de un lugar y entrar al otro, salir de una persona y entrar en la otra. Para eso yo tengo que salir del reino de las tinieblas y pasarme para el reino de la luz. Y para eso yo tengo que salirme de Adán, de la vieja creación, y pasarme a la nueva creación, a la de Cristo, pasarme a Cristo. Y eso se llama arrepentimiento, cuando yo estoy dispuesto a salirme de para entrar en. Ese es el arrepentimiento. Me salgo de para entrar en arrepentimiento. Y Ruth se arrepintió, porque cuando le confesó a Noemí: tu Dios será mi Dios, tu pueblo será mi pueblo, allí entró al arrepentimiento. Ella lo que está diciendo es: a partir de ahora, no, Quemos no es mi Dios, porque no es Dios. La reina del cielo no es diosa, y Balpeor no es Dios. Reconozco que solo Jehová es Dios. Desde allí entró. Y por eso primero le dio salvación el Señor, pero luego le dio bendición. ¿Por qué? Porque Dios le dio gracia para que se casase con el hombre más rico que había en esos días en sus tierras, con vos. Entonces, él no solamente la salvó, la bendijo.
Entonces, ¿cómo fue, amados, el destino para la moabita que se arrepintió? Bendición, salvación y bendición. Y algo más glorioso, porque Dios permitió que incluso Ruth esté en la genealogía del Mesías, esté en la genealogía de Cristo. Allí aparece su nombre, o sea, eso es más glorioso. Pero todo eso porque ella se arrepintió, porque ella desechó lo viejo, desechó el Dios que tenía, desechó las raíces de donde venía y tomó las de Israel. Ella dijo, tu Dios será mi Dios, Jehová será mi Dios y tu pueblo será mi pueblo. Entonces ella hizo, ahora yo soy, por fe, soy israelita. Aunque por nacimiento yo soy moabita, por fe yo me hago israelita. Y eso mismo nosotros. Cuando nosotros llegamos, por nacimiento somos Adán, somos adámicos, estamos maldecidos, pero por fe yo me hago Cristo, yo me hago la iglesia por fe, me hago hijo de Dios por fe. Por sangre ya seguía siendo moabita, pero por fe ya era israelita. Por eso dijo, ahora tu pueblo será mi pueblo. Yo me convierto en israelita por fe. Y nosotros también nos convertimos en hijos de Dios, ciudadanos del reino de Dios por fe. Aunque por naturaleza somos del mundo, nacimos de Adán, pero por fe pertenecemos a otro reino y pertenecemos a otro Señor que es Cristo, por fe. Entonces, por eso es que Ruth también es un libro maravilloso que habla de nosotros, de la iglesia. Entonces el Señor muestra cómo al que se arrepiente, Él lo recibe, lo salva y lo bendice. Entonces, ¿cómo debieron terminar todos los moabitas? Como Ruth. Pero ¿por qué terminaron con este juicio la gran totalidad de Moab? Porque no siguieron los caminos, no imitaron a Ruth, porque no quisieron imitar a Ruth, porque no siguieron el arrepentimiento. Ruth sí, ahora se convirtió en una mujer bendecida por Dios porque se arrepintió, porque salió para entrar en Jehová. Ahora ella dijo, Jehová es mi Dios, Israel es mi ciudad, mi nacionalidad, yo soy israelita por fe y Jehová es mi Dios. Y rechazó a Quemos, rechazó a Astarot, rechazó a Balpeor. Entonces, ¿qué hizo? Arrepentimiento. Entonces, por eso los moabitas no debieron terminar aquí, porque debieron imitar a Ruth la moabita, que Dios la aceptó cuando se arrepintió y la bendijo en gran manera, haciéndola el árbol genealógico de Jesús. Entonces, vamos entendiendo que Dios sí permite el arrepentimiento, que Dios no quiere en realidad hacer juicio. Dios quiere que todos se arrepientan, pero no todos los moabitas se arrepintieron, solo una se arrepintió. Ruth fue la única que reconoció que Quemos no era Dios, que Balpeor no era Dios, que Jehová sí es Dios, y lo aceptó. Cuando ella lo confesó, entra la salvación. Y ahora, pues todas las demás moabitas siguieron adorando a Quemos, siguieron haciendo cosas injustas delante de Dios, siguieron levantándose contra Israel muchas veces, pues Dios les hizo juicio. Entonces en el capítulo 15 Dios dice, ya Moab, el tiempo de arrepentimiento ya pasó. Y esto debemos entenderlo, que Dios siempre da un tiempo para el arrepentimiento. Hay un tiempo. En ese tiempo Dios habilita que todos vengamos al arrepentimiento, pero hay un tiempo en que se cierra. Y cuando ya Dios cierra un tiempo de arrepentimiento, no hay quien detenga el juicio. Viene el juicio de Dios, porque Dios primero manda el arrepentimiento para que todos se salven de ir a un juicio. Y por eso ahorita nosotros estamos en un tiempo de arrepentimiento, estamos en un tiempo de gracia. ¿Qué es un tiempo de gracia? Que Dios detiene el juicio para que todos vengan al arrepentimiento. Entonces, por ahora todos nosotros estamos en un periodo de gracia para arrepentirnos y venir al Señor antes de que vengan los juicios que están anunciados en Apocalipsis. Por eso este tiempo que el Señor ha permitido para arrepentimiento se llama el periodo de gracia. Dios dando oportunidad a través del Espíritu Santo a que todos sean convencidos de justicia, de pecado y de juicio, para venir al Señor y salirnos de Babilonia, del mundo, y venir y por fe ser la iglesia. Por fe soy hijo de Dios, por fe soy descendiente de Cristo, por fe soy la iglesia, el cuerpo de Cristo. Entonces ese periodo se llama gracia. Entonces por eso Ruth aprovechó el periodo de gracia y se arrepintió. Aunque ella era moabita, ella se salvó de este juicio.
Entonces, en el juicio de Moab, capítulo 15 de Isaías, Ru no está en ese juicio. Pero ¿por qué Ru no está en el juicio de Isaías 15? Porque se arrepintió. Y todos los que nos arrepentimos obtenemos el favor de Dios, la misericordia de Dios, el perdón de Dios. Pero debimos venir al arrepentimiento. Por eso cuando vino Juan, él decía arrepentidos porque el reino de los cielos se acerca. Cuando vino el Señor Jesús decía arrepentidos porque el reino de Dios ya está. El arrepentimiento es un fundamento de la fe. Arrepentirme es tener conciencia que me tengo que salir de un lugar, de una persona a otro lugar, a otra persona, de un reino a otro y de un pueblo a otro. Entonces ahora yo soy del pueblo de Dios, no el pueblo del mundo. Somos ciudadanos de Dios, del reino de Dios, no ciudadanos del mundo. Ese es el arrepentimiento, que nosotros por fe accedimos a una nueva ciudadanía. Y la pones, te ven y dicen, no, pero usted es del mundo, porque usted vive acá. No, pero por fe, yo soy del reino de Dios, soy ciudadano del reino de Dios. Por sangre, tu papá es tal persona, pero por fe, no. Por fe mi papá es Dios, mi padre es Dios, por fe. Porque por fe yo tomo la paternidad de Dios. Por eso es que todo en el Evangelio es por fe. Todo lo que recibimos es por fe. Y si alguien no puede creer, se inhabilita todo porque es por fe, se entra creyendo las promesas de Dios. Entonces por eso es, si alguien cree con todo su corazón y confiesa con su boca que Jesucristo es Señor, empieza a recibir la herencia de salvación y de bendición que el Padre tiene para sus hijos. Entonces Moab, toda la historia negativa hasta que aparece una historia linda, hermosa, hasta que Ruth, la moabita, se arrepiente y dice, yo renuncio a ser moabita, yo ahora soy israelita y acepto al Dios de los israelitas, Él es mi Dios, Él es mi Señor, no es que hemos renuncio a que hemos, y allí la salvó Dios, entró a salvación. Pero luego Dios le dio una recompensa, la bendijo, casándola con el hombre más rico, con vos, bendición. Entonces, allí nos muestra que ella sí aprovechó el arrepentimiento de Dios, vino el arrepentimiento, porque todo Dios quiere que todos se arrepientan. Dios no quiere que nadie se pierda. Por eso incluso dice el apóstol Pedro que Dios detiene el juicio, lo aplaza un poco más, esperando que muchos vengan al arrepentimiento. Pero un día va a cerrar la puerta, así como en los días de Noé, Génesis 7, Génesis 8, la paloma y el cuervo. Así como cuando en el Génesis 7 Dios dio una oportunidad para que todos fueran al arca, Dios dio un tiempo de arrepentimiento, dio un tiempo de gracia, vengan al arca, suban al arca, ayuden a hacer el arca para que se salven del juicio que viene sobre la primera generación, que era la generación milenial, los que vieron 1000 años, les vino un juicio. Y aunque Dios dio ese tiempo de arrepentimiento, solo 8 personas entraron al arca. Entraron ese día más animales que personas, es decir, se salvaron más animales que personas. 8 personas entraron al arca y Dios cerró la oportunidad de arrepentimiento. Dice que cuando ya intentaron, vieron las señales del diluvio, intentaron, Dios mismo cerró la puerta del arca y ya no los pudo dejar entrar. ¿Por qué? Porque nuestro Padre siempre da un tiempo para que todos vengamos al arrepentimiento. Nuestro Padre Celestial siempre da un tiempo para que todos nos volvamos a Dios. Digamos, Señor, tú eres mi Padre, yo soy hijo tuyo, yo soy del ciudadano del reino de Dios, yo acepto esto por fe, y por eso lo hacemos por fe. Y ese día se cerró la puerta del arca y todos se desintegraron en ese diluvio de agua. Pero los 8 que se arrepintieron, los 8 que creyeron, se salvaron. Y luego vino lo otro, fueron bendecidos porque fueron cabeza en una tierra nueva, muy bendecidos porque toda la tierra era de ellos. Entonces lo mismo que Ruth, cuando Ruth se salvó, primero es salvación y luego viene tu bendición, luego viene tu herencia. Por eso si usted ya está salvo, tú también tienes herencia. Y vas a ver cómo pasan los días que tu herencia se te va añadiendo, tu herencia te va llegando, tu herencia Dios te la acerca. Y por eso si usted lleva años de salvación, yo quiero decirte que está muy próximo tus tiempos de herencia, que todo lo que Dios te puso para heredar está muy cercano a añadirte a tu vida, porque primero es la salvación. Entonces por eso, primero los 8 fueron salvos, pero luego Dios le dio una herencia, la tierra, una nueva tierra.
Ruth primero fue salva del hambre que había en esos días. Fue salva de quedar a la deriva porque Noemí le dijo, no, Ruth, vete y haga su vida lo que sea en Moab, porque se le había muerto el esposo, que ella quedó viuda. Ella dijo, no, tu Dios será mi Dios, tu pueblo será mi pueblo. Le está diciendo, yo por fe ahora soy israelita, y yo por fe Jehová es mi Dios. Y se arrepintió, y luego Dios le dio bendición, haciéndola la esposa del hombre más importante de esos días y el hombre más rico en trigo de vos. Porque primero salvación, luego es tu bendición, tu herencia. Entonces por eso todos debemos venir al arrepentimiento. Todos debemos venir a confesar que Jesucristo es el Señor. Ahora miremos a Ruth, porque Noé, ¿qué nos muestra? Que Dios es paciente y espera que todo venga. Pero si no viene el arrepentimiento, Dios tiene que hacer el juicio. Y ese día, seguramente Dios esperaría que el arca estuviera como los transmilenios, ¿no? Como los míos. Dios esperaría que el arca estuviera, que no le cabía uno más. Pero cuando Dios vino, habían sino 8. Había suficiente espacio porque solo 8 se arrepintieron. Y Dios, como se acabó el tiempo, cerró la puerta. Y ya los que quisieron no pudieron. ¿Por qué? Porque ya se cerró la puerta. Y hoy estamos en tiempo de puerta abierta. Hoy Dios está esperando que todos vengan al arrepentimiento. Porque es tiempo de gracia. Porque luego que se cierre va a venir los juicios que están profetizados en Apocalipsis. Van a venir a la tierra. Y una profecía de Apocalipsis dice que en un solo día, Juan escuchó que morían 200 millones de personas en un solo día. Eso va a ocurrir en la tierra. Entonces, por ahora debemos correr al arrepentimiento. Llevamos 2000 años desde que Cristo partió, de que la puerta está abierta, todos entrando al Señor, entrando al cuerpo de Cristo, entrando a la iglesia, entrando al reino de Dios por fe. Y aquí estamos en el arca llamada la iglesia. Estamos creyendo, permaneciendo y perseverando en la iglesia, que es la nueva arca de salvación de este tiempo. Solo que hoy, gloria al Señor, no hay 8 personas. Millares de personas hemos entrado al arca de la iglesia. Estamos en la iglesia como Ruth, haciendo una confesión. Es que confesó Ruth la moabita para salvarse del juicio. Confesó una verdad. ¿Qué verdad? Jehová es mi Dios y este pueblo es mi pueblo. Pues hoy nosotros, lo que nos va a salvar de los juicios de Apocalipsis es esta verdad: confesar que Jesucristo es el Hijo de Dios, el Hijo del hombre, y que yo soy el cuerpo de Cristo, el reino de Dios, la iglesia. Cuando tú confiesas eso, tú estás salvo. Y ahora Dios te trae bendición y te va a salvar de este juicio. Entonces, cuando vino el juicio a Moab, no vino para Ruth, ni tampoco para los descendientes de Ruth, porque Ruth ahora no era una moabita. Ruth no siguió criando hijos moabitas. Como ya se volvió por fe israelita, ella se volvió la genealogía de Cristo. De ella y su genealogía y descendencia viene el Mesías. ¿Por qué? Porque ella por fe accedió a una nueva ciudadanía, accedió a un nuevo Dios, al verdadero y al único, a Jehová. Y lo mismo nosotros. Nosotros hemos confesado que Jesucristo es el Señor, que Jesucristo es el Hijo de Dios, el Hijo del hombre, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Entonces nosotros hoy, como Ruth, estamos salvos. Hoy, como Ruth, ya no somos moabitas, ya no somos del mundo, ya no somos de Babilonia, no somos de Filistea, no somos Moab, somos la iglesia, somos el cuerpo de Cristo, somos ciudadanos del reino de Dios, somos de la familia de Dios. Esa es nuestra verdad, que por fe nosotros hicimos. Entonces, Ruth, ¿cómo se volvió israelita? Por fe, fue una confesión que la entró. Y lo mismo nosotros, por eso esto que se hace por fe y confesando lo que creemos. Entonces, ahora nosotros creemos y confesamos que Jesucristo es el Señor. Maravilloso, ¿verdad? Precioso la obra del Señor, que por fe y por creer y confesar yo puedo entrar a acceder a toda esta bendición que el Padre tiene para nosotros y librarnos de las naciones a las cuales Dios le va a hacer juicio. Entonces, allí eso está en el libro de Ruth. Entonces, aunque todas las antecedentes de Moab eran negativos, hay uno hermoso, de una moabita, que Dios la pone como estandarte, como trofeo, diciéndole a ellos: si ustedes me llegan a decir a mí, los de Moab, que yo soy injusto, mire, les muestro a Ruth. Ruth va a juzgarlos a ustedes, porque Ruth da testimonio de que yo no soy injusto. Ruth da testimonio que ustedes no quisieron arrepentirse.
Ruth va a dar testimonio en el juicio contra ustedes, porque así le dijo el Señor Jesucristo. Dijo, y aún será más severo el castigo para los últimos que para Sodoma y Gomorra. Incluso Dios podría levantar a Sodoma y Gomorra para ser juez. ¿Por qué? Porque Dios le va a decir, mire, moabitas, si ustedes creen que yo fui injusto con ustedes, tengo a Ruth, que da testimonio que no soy injusto. Porque esto que le pasó a Ruth, le hubiera podido pasar a todos ustedes. Lo único que pasó es que Ruth se arrepintió y ustedes no se arrepintieron. Ustedes no doblaron el corazón al Dios verdadero. Aunque escucharon de Él, lo rechazaron, prefiriendo quedándose con Quemos, que no es Dios, es un demonio. Prefirieron quedarse con la reina del cielo, que no es ninguna reina, es una potestad maligna. Entonces, pero Ruth es testimonio de que Dios es misericordioso, de que Dios es perdón, de que Dios no quiere hacerle juicio para destruir a nadie, solo que todos necesitamos venir al arrepentimiento, todos necesitamos cambiar nuestro corazón y venir a la voluntad de Dios, a la palabra de Dios, a hacer los decretos de Dios en nuestra vida, y ese es el arrepentimiento, para poder vivir para su gloria, para poder vivir para su propósito eterno. Entonces, si alguien quiere vivir fuera de eso, pues no está arrepentido, porque el arrepentimiento me lleva a que yo quiero vivir para lo que Dios me creó. Entonces, por eso Ruth se vuelve la obra de testimonio de que Dios no fue injusto con Moab, porque si todos hubieran seguido el camino de Ruth, la moabita, pues Moab no necesita hacer un juicio en Isaías 15. Entonces Ruth quedó como testimonio de que al que se arrepiente, Dios le recibe. De que se arrepiente, no importa qué haya hecho, qué haya adorado, qué delito, Dios lo perdona en la sangre del Señor. Y Dios le da una oportunidad para entrar a ser de su familia, de su pueblo, de su cuerpo. Entonces, amados, capítulo 15, ¿cómo quedó la Moab que no se quiso arrepentir? Pues va a quedar así como está acá. Dice, en silencio, quedará asolada, quedará olvidada, quedará totalmente destruida. Dice, consumidas serán sus ciudades, secas, pero porque no quisieron venir al Dios verdadero, porque no quisieron arrepentirse en sus corazones, porque no hubo arrepentimiento. Y Dios hoy a Ruth la ayudó Noemí, pero a nosotros hoy nos ayuda el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo fue enviado a convencernos de pecado. ¿De qué nos convence el Espíritu Santo? Que somos pecadores. Por eso nadie puede decir que no es pecador, porque dice la Escritura que hace a Dios mentiroso. Todos somos pecadores, continuamente somos pecamos. Y eso nos lo convence el Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos convence de que somos pecados y de que pecamos, de que cometemos delitos. Eso es un convencimiento que nos da el Espíritu Santo. El Espíritu Santo convence también de justicia, de que eso está en contra de la justicia de Dios. Y también nos convence de juicio. ¿Qué significa? Que nos da dentro en la conciencia del Espíritu, nos hace sentir y entender que no es bueno caer en el juicio de Dios, porque caer en el juicio de Dios es temible. Entonces, por eso el Espíritu Santo ha venido al mundo, a las personas, para que tengan conciencia de pecado, de justicia y convencimiento de juicio, de que todo lo que dice Apocalipsis va a ocurrir, que un día los cielos caerán como un pergamino, las estrellas, habrán grandes hambres, habrán grandes guerras, grandes plagas, grandes pestes. Todo eso ocurrirá como un juicio a todos los que no se arrepintieron, como Ruth, la moabita. Por eso, ¿a qué nos llama el Señor en esta noche? Al arrepentimiento, a seguir en Cristo, a seguir diciendo por fe lo que nosotros somos. Yo soy por fe hijo de Dios, por fe soy la iglesia, por fe yo soy la familia de Dios, por fe somos el cuerpo de Cristo, porque lo creo y lo hemos confesado como Ruth. Por fe ella se convirtió en la esposa de vos. Entonces, hoy el que está convenciendo de pecado, justicia y juicio es el Espíritu Santo. Pero ¿qué nos dice la Escritura, la palabra? Que el Espíritu Santo va a ser recogida su obra en un momento, en un día. El Espíritu Santo termina su obra
Y cuando el Espíritu Santo se ha tomado, recogido, se termina su obra, viene sobre la tierra un espíritu de mentira y de engaño con el anticristo. Entonces allí no habrá oportunidad de arrepentimiento, porque dice que no habrá ni quien predique, no habrá ni quien. De ahorita hable las plataformas, ¿verdad? Y eso por todos lados le sale predicador de todos lados, de todos los colores, de toda la forma, porque el Espíritu Santo está y Él levanta ministros, personas para hablar de Cristo, para venir al arrepentimiento. Pero va a llegar un día, un tiempo donde todos busquen a tener y no habrá nadie que hable de Dios ni mencione a Dios, porque el Espíritu Santo ha partido con la iglesia. Y ese será el tiempo donde Dios está preparando para dar el juicio a todos los que rechazaron el arrepentimiento por la intervención del Espíritu Santo. Por eso nos queda decirle a nuestro Padre gracias, porque nosotros creemos que Jesucristo es el Rey de Reyes y Señor de Señores, que Él es el Hijo de Dios, el Hijo del Hombre, y que Jehová es nuestro Padre. Lo creemos y lo confesamos, y eso nos mantiene en salvación. Y también sabemos que nuestro Padre nos ha bendecido con herencia, y que Él nos bendice más abundantemente de lo que nosotros pedimos o pensamos. Amados, bendecimos a nuestro Padre Celestial. Ahora que hizo Ruth, pues ya no se regresó a Moab. Igual nosotros, ya no nos regresamos al mundo, ya no somos ciudadanos del mundo, ya no somos del mundo nosotros ya no nos vamos a construir el mundo, seguimos construyendo la iglesia, seguimos construyendo el arca de salvación, trayendo a nuestras familias, a los hijos, al arca para que yo no les venga juicio, a familiares. Ruth no se devolvió a Moab, se quedó con Israel. Ahora iba donde iba vos, y vos es Cristo. Entonces yo tengo que estar edificando lo que está edificando Cristo, yo tengo que estar construyendo lo que está construyendo Cristo, que es mi voz, el dueño del trigo, el dueño del alimento espiritual, el dueño del pan, es Cristo, vos es Cristo. Pero Ruth ahora no se regresó a su tierra, no se regresó a Quemos, no, porque ella dijo: yo por fe ya soy israelita, yo por fe yo soy de Jehová, Jehová es mi Dios, y yo voy para donde va vos. Y nosotros igual, para donde va Cristo yo voy, para lo que está haciendo Cristo yo hago, para lo que Cristo está hablando es lo que yo hablo, porque así como Ruth recibió a un voz para seguirlo a Él, nosotros hemos recibido a Cristo para seguirlo a Él, para andar en Él, permanecer en Él. Por eso dice: el que permanece en Cristo da mucho fruto. Ruth permaneció con vos y dio mucho fruto, tanto que produjo al Mesías en descendencia. Entonces nosotros debemos permanecer con mi voz es Cristo. Él es mi confesión, Él es mi herencia. Entonces Ruth no regresó atrás. La esposa no regresó y se quedó estatua de sal. Ruth dijo: por fe, Jehová es mi Dios, Israel es mi pueblo, yo soy israelita por fe, y entró por fe. Lo que muestra que esto se hace por fe en el corazón. Cuando tenemos esa fe que el mismo Señor nos da, podemos creerle al Padre y mantenernos. Entonces, amados, nadie tiene que regresar. Nuestro lugar es la iglesia. Sigamos construyéndola, sigamos edificándola con mucha paciencia, con mucho amor. No es fácil, no crean. Edificar iglesia no es fácil. Pregúntenle a Noé, que fue el primero que edificó un tipo de iglesia. Eran 8 personas y 100 de animales haciendo ruido, haciendo de todo. O sea, no es fácil edificar iglesia. Hay muchas cosas, pero nadie se tiene que salir del arca. Nadie se tiene que bajar del arca. Aunque todavía todos los que llegamos a la iglesia tenemos cosas naturales, cosas de la vida de naturaleza, todos nos vamos a tropezar con eso, pero nadie se tiene que bajar. Debe permanecer en la iglesia y seguir diciendo: Jesucristo es nuestro voz, nuestro Señor, y nosotros seremos salvos del juicio cuando venga. Nosotros no vamos a estar bajo la ira de Dios, porque hemos recibido la salvación y la bendición de nuestro Padre Celestial en el nombre del Señor. Amén. Entonces, hoy ¿a qué nos invita el Espíritu Santo, amados? Nadie se tiene que devolver a Moab. Nadie se tiene que regresar al mundo. No, el mundo no es nuestro lugar. Nuestro lugar es el reino de Dios, la nueva Jerusalén, lo que Dios ha prometido. Eso es lo que todos nosotros debemos estar construyendo. Ruth recibió esa gran bendición porque no regresó. Por eso el apóstol Pablo dice: nosotros somos de los que no retrocedemos, permanecemos en el Señor
hasta que nuestro Señor vuelva. A nosotros, a darnos una gran bendición. A los que lo rechazaron, pues tristemente les viene un juicio. Que nadie se alegra de eso, porque si estos juicios de aquí ya dan susto, ¿verdad? Cuando usted lee estos juicios, que vamos a leer hasta el 23, son puros juicios, ya da susto, da miedo, ¿cómo serán los juicios de Apocalipsis? Entonces, pero nosotros ya hoy estamos salvos, pero debemos procurar a las personas que amamos, a las personas que queremos, hablarles de que en el Señor Jesucristo hay salvación y vida eterna. Amados, sean muy bendecidos, que el Padre le dé a cada uno de ustedes gracia, fe abundante, para que su fe nunca mengüe, para que cada uno de ustedes siga ferviente en el Señor, ardientes, que cada año su fe arda más, cada año usted dice, cada vez estoy más consolidado en el Señor, cada vez estoy más seguro de mi fe, cada vez estoy más seguro que yo soy hija de Dios, hijo de Dios, que soy el cuerpo de Cristo, que cada día esté dando más frutos, porque un día Ruth dio frutos en Israel, y así un día usted dice, mire, ahora estoy dando frutos en el cuerpo de Cristo, ahora con los dones que tengo estoy ayudando a la iglesia, estoy ayudando a otros, estoy dando frutos en mi fe. Y eso es una fe que se gradúa cuando ya empiezo a darle frutos al reino de Dios. Por eso, amados, permanezcan en el nombre del Señor, y oro para que el Padre os dé gracia, les dé fortaleza a todos, y ninguna situación, ni externa fuera de la iglesia ni dentro, sea un tropiezo para ustedes, sino que siempre la fe, la convicción de la fe en el Señor, sea lo que los ancla a permanecer en el reino de Jesucristo, porque nuestro Señor viene pronto. Y eso es una verdad que hay que seguir proclamando, el regreso del Señor Jesús a la tierra por su iglesia. Sean muy bendecidos, amados, tengan un disfrutable fin de semana. Recuerde que es bueno si usted puede congregarse con alguna comunidad donde está, ve, para que alaben al Señor, alaben, adoren, y podamos como comunidad expresar esa fe al Señor, y también compartir con sus familias en el nombre del Señor. Y nos vemos el lunes para la gloria de nuestro Padre en la mañana, si el Padre nos da gracia y vida. Estamos en el maná de la mañana el lunes, en el nombre del Señor Jesucristo. Amados, sean muy bendecidos. Paz y gracia a todos, paz y gracia, Mari, paz a Paltier. Nos vemos el próximo lunes en el nombre del Señor, amén. Bueno, sean muy bendecidos y tengan pleno reposo. Paz, amados.